¿Cómo adaptamos metodologías alternativas a las tesis doctorales? Talleres de experimentación en la FAU. La etnografía y los cruces entre el arte y la investigación académica están de moda. Usamos mapas corporales para explorar vivencias del trabajo doméstico, collages colectivos para escudriñar en experiencias de violencia o cocinar platos típicos de ciertos lugares para desilvanar las historias de sus habitantes. Pero ¿cómo se transforma todo esto en conocimiento más allá de lo performático? Un grupo de investigadoras feministas nos reunimos durante una semana para pensar en esto junto a estudiantes de doctorado. En este podcast les contamos qué pasó. Bueno, hoy día estamos en nuestro tercer episodio de estas conversaciones que estamos teniendo sobre metodologías corporales para poder comprender los territorios, el espacio, la interseccionalidad. Y terminamos hoy día la sesión sobre bordado, textiles, con Tania Pérez Bustos, que nos está acompañando hoy día. Ella vino de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido un placer poder intercambiar con ella, escucharla, aprender de ella, saber todas estas formas tan cuidadosas con que ella está desarrollando estas metodologías, que creo que estamos en momentos urgentes de poder trabajar así. Entonces tengo 1000 preguntas que hacerte, Tania, pero yo creo que vamos a ir conversando de a poco, pero sobre todo que nos cuentes qué es lo que sucedió hoy día. Lo venimos preparando de hace unos días. Cuéntanos de qué trató la metodología, de dónde surge y qué fue lo que hicimos hoy. Bueno, la invitación que me haces inicialmente es una invitación a pensar pues el cuerpo. Yo recuerdo que te propuse un par de cosas y terminamos trabajando sobre esta, que es una cartografía corporal que se hace sobre y con una cobija. A la gente se le pidió, digamos, como traer una cobija, ojalá una cobija propia, que tuviera el olor del propio cuerpo allí, que puede tener uno con todos los humores que expide cuando está durmiendo, descansando. Y trabajamos sobre esa superficie como una superficie que al mismo tiempo que es cuerpo, tiene mucho de nuestro cuerpo ahí, tiene nuestras marcas corporales y lo hemos usado, el desgaste, el olor, seguramente el olor producido pues por nuestros propios fluidos corporales, la forma, puede tener alguna forma de nuestro cuerpo, evoca muchas cosas. Ese objeto se utilizó como superficie para hacer una cartografía corporal. Digamos que uno podría pensar hasta ahí, no hay mayor cosa. En el caso del ejercicio particular, que es un ejercicio que nace de un proyecto de investigación que hicimos en Colombia, que se llama Abordando Cuerpos que Escuchan en Contextos de Justicia Transicional, la pregunta de dónde emerge, digamos, esta propuesta metodológica que en principio es diseñada con un grupo de artistas, una de ellas, una artista, Rosario López, por ejemplo, había trabajado previamente con cobijas en un trabajo suyo que se llamaba Tapizar el Paisaje, y en su propuesta con las cobijas trabajaba con cobijas que se utilizan en Colombia, no sé si aquí en Chile también se pasa eso, en las mudanzas, los objetos se cubren con cobijas. Para que tapa los muebles. Sí. Y usualmente son cobijas que originalmente eran de fieltro, así como pesadas. En Colombia se vendían unas que tenían unos tigres, nos llamamos las cobijas de tigres. Y hoy día uno sigue consiguiendo cobijas de tigre en lana sintética, pero pues en esa época eran pues todo un trabajo. ¿Cómo? ¿Eran de lino? No, pesadas, eran pesadas, seguramente de lana, de telar, muy pesadas. Y tenían figuras de tigres o de casas, o sea, yo no sé muy bien de dónde vendría eso, estaría bueno hacer esa investigación, yo creo que eso debe ser por allá ruso o alguna cosa así, pues porque en Colombia pues hay tigres, pero no son figuras que estén muy presentes, es como muy exótico. Esas cobijas de tigres se utilizan en Colombia, ya no se utilizan tanto. Yo tuve cobijas de tigres, muchas personas de mi época tuvimos esos objetos, y ahora se utilizan sobre todo para las mudanzas. Entonces Rosario un poco trabajaba con esta idea del humor de los objetos viejos asociados a esas prendas y su instalación, que está asociada a un tema de extractivismo en un páramo colombiano. Tiene unas cobijas remendadas que semejan unas figuras apocalípticas a propósito pues del desastre ambiental. Con ella un poco estaba como el tema de la cobija. Yo decía, no hemos pensado, nunca se piensa con las cobijas.
como las cobijas que, o sea, estamos ahí, esos objetos como tan íntimos y nunca pensamos investigaciones con cobijas. Yo venía trabajando con bordado, a veces como con prendas remendadas, tenía como una inquietud porque fuesen objetos muy cercanos al cuerpo, como decía ahora. Entonces esa metodología surge de ese contexto cuerpo-territorio. Estaba el objeto inicialmente con el trabajo de Rosario, está muy asociado al ella había hecho también una pregunta en algún momento, por ejemplo, y de hecho lo pensé en estos días, pero que estaba caminando por Santiago, vi, no sé por dónde, porque no me alcanza, caminando, y había montado un habitante de calle había montado como una casa y los muros eran cobijas. Aquí afuera. Las que están las cobijas puestas ahí. Esta mañana también caminando hacia acá, un habitante de calle durmiendo en su territorio, su casa, su manta puesta ahí, su mantita. Entonces como que es un objeto que tiene es muy poético. Y bueno, con ese trabajo con ella pues surge la idea, yo le digo, no, hay que hacer un taller con cobijas. Entonces pensamos en este objeto y se diseña este taller para responder en su momento a la pregunta de cómo se siente escuchar relatos de guerra en Colombia. Entonces este taller, como decían ayer nuestras compañeras del collage, se ha iterado, es la tercera vez que lo hago. Se hizo en ese momento, en ese proyecto, lo hice en una clase mía recientemente, hace un par de semanas, también como una forma de retomar y traerlo acá. Y lo trajimos aquí un poco con la pregunta, porque si bien la metodología está diseñada en otro contexto, yo tendría que ver, bueno, ¿cómo puedo adaptar esta propuesta que reúne a la gente que está aquí? Y la invitación un poco era a pensar en cómo se siente escuchar con los relatos de investigación con los que trabajamos, o cómo se siente mi cuerpo con lo que trabajo, ¿no? Pues porque muchas de las personas que están participando de los talleres hacen investigación con algunos temas que son difíciles o cercanos y que a veces tenemos poco tiempo para realizarlos, o a veces nos cargan mucho. Entonces, pues bueno, esa es como un poco la pregunta que yo traigo. Es una pregunta que se aborda un poco generando un ambiente de intimidad, y parte de la propuesta metodológica está en configurar un espacio de intimidad que luego pueda, digamos, construirse o afianzarse más a través del trabajo textil. Me parece importante, digamos, como que no se bordó al final de un proceso, en el ejercicio metodológico se bordó en un momento del proceso como un gesto muy concreto de todo lo que pasó, pero todo lo antesala para las conversaciones que surgen, que emergen en ese espacio de intimidad, que además está afianzado por el bordado, está asociado, pues digamos, a una búsqueda por generar cercanía corporal. Y bueno, yo abro la reflexión de este ejercicio el día de hoy, un poco trayendo de presente el cansancio corporal con el que estamos, el agotamiento en el que vivimos permanentemente, que tiene nombre propio, ¿no? O sea, entre capitalismo neoliberal, extractivista chileno, en este caso, o sea, súmenle. Y bueno, ¿y eso cómo se siente, no? O sea, ¿cómo podemos investigar las cosas que nos importan, que nos apasionan con eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer todas las cosas que también disfrutamos con la carga con la que llegamos a eso? Entonces, abro un poco el ejercicio de hoy como con una reflexión sobre el cansancio, sobre el desgaste y sobre cómo el contacto corporal puede ser una oportunidad de resistencia frente a eso. O sea, cómo darnos la oportunidad del contacto corporal cercano, íntimo, consciente, con personas desconocidas, puede tener una capacidad, digamos, de generar una pausa, de generar un espacio de reconocer la existencia propia, y cómo eso nos va a habilitar una reflexión. Entonces, pues bueno, ese es un poco como el contexto, sin duda, y es una cosa que no sé, me la vas a preguntar ahorita más adelante, me imagino, pero al taller había invitadas 18 personas, pero llegó la mitad. ¿Sí? Se asustaron. Se asustaron, ¿no? Llegaron 8, ¿sí? Menos de la mitad. Llegaron 8 personas. Yo había preparado, digamos, material para 18, para 20 incluso, y llegaron 8. ¿Por qué llegaron 8, no? ¿Por qué no llegó más gente? ¿Qué pasa con ejercicios como estos que hace que la gente decida, algo pasa, que no pueda estar?
Cuando hicimos el taller la primera vez en Colombia nos pasó algo similar. Teníamos un grupo de 15 personas inicialmente y al taller llegaron 7 personas, 8 personas también, digamos, como que hay una reducción similar. Creo que hay una cuestión que tiene que ver con la dificultad que tenemos de reconocer la posibilidad y la potencia que hay en estar en un lugar de vulnerabilidad. El día anterior al taller yo había advertido, porque me parece importante la advertencia, que la gente no llegue a los talleres como prevenido, ¿no? Que la gente sepa. Y si está prevenido, que sea con decidir, información, ¿no? Con información, ¿no? Hablábamos el otro día, no me van a poner a jugar, yo no quiero saltar lazo, pero bueno, pero ¿qué me van a poner a hacer? ¿Por qué me van a poner a hacer eso? Como no llegar, sino llegar un poco preparado para el espacio. Entonces yo había señalado el día de ayer que era un espacio en donde íbamos a estar en condiciones de vulnerabilidad y que iba a ser un espacio en donde tendríamos que estar en esa disposición, y si quizás yo no estoy en esa disposición porque, no sé, sufrí una violencia muy fuerte y prefiero no sentirme en esa condición porque puedo estar demasiado frágil, no me siento cómodo con mi cuerpo como para poder entrar en ejercicios de reflexión sobre mi cuerpo, ¿sí? O sea, el cuerpo es algo con lo que, sobre todo las mujeres, algo que es muy lejano, ¿sí? Es una cosa como que es abstracta, sí, abstracta, de los cirujanos, de los masajistas. Tengo cuerpo cuando me masajean, tengo cuerpo cuando voy al médico, tengo cuerpo cuando estoy en un escenario de intimidad cerrado, nadie me ve sino la persona con la que decido compartir mi cuerpo en ese momento. Entonces, como que verse en el cuerpo, sentirse en el cuerpo, pues es una cosa difícil. No podemos asumirla, no podemos asumir que todo el mundo está bien con respirar profundamente y sentir que, ¿no? Porque pues es difícil, encontrarse con eso es una cosa que para muchos puede ser como, ¿para qué me están poniendo en estas? Entonces, si saber qué va a pasar por ahí, yo puedo decir, bueno, me molesta, pero pues bueno, hagámosle. Me arriesgo. ¿Sí? Me arriesgo, lo intento, pero de pronto no estoy listo y entonces no llego. Y así fue, digamos, de las personas que estaban inscritas, algunas no llegaron porque no podían llegar, otras seguramente decidieron no venir, otras prefirieron no hacerlo, a algunas les pasó alguna cosa y además se sumó porque pues uno puede decir, quiero hacerlo y lo intenta y no puede, pero hay un deseo de poder hacerlo. Hay gente que en un momento dado me pasó algo y entonces mejor, bueno, al final no tenía muchas ganas, entonces no voy, ¿sí? Entonces eso también es una cosa como que ocurrió en el espacio, que da cuenta un poco de lo difícil que es abordar estas preguntas por el cuerpo, para quién es más difícil hacerlo, cuáles son, digamos, las condiciones en las cuales exponerse al cuidado, a la vulnerabilidad, a la necesidad del otro, de la otra, para reconocerme, porque es que yo me puedo masturbar y cuando me masturbo me doy cuenta que tengo cuerpo, pero si no es como que necesito que me toquen, ¿sí? O yo me tengo que tocar, o sea, el placer a veces también pasa por esa cosa de tocarme, de sentir, ¿sí? De sentir la materialidad del cuerpo, ¿no? A veces yo necesito el contacto con la otra persona, la caricia para reconocer pues mis propios límites, ¿no? A veces no es tan fácil llegar a ese punto. Entonces creo que el ejercicio está diseñado, si se quiere diseñar, no me gusta mucho la palabra diseñar porque es como que suena como muy, muy proyectiva, ¿no? Como quiero que llegara allá, y creo que está como configurado, digamos, hay una infraestructura que está buscando generar algo que luego que ya demanda mucha atención, también estar ahí en ese momento, escuchando qué pasa, porque hay muchas incertidumbres también, decisiones que hay que tomar, muchas pequeñas cosas que ocurren en ese mismo instante que no se pueden planear, pero pues bueno, digamos que la atmósfera de intimidad para pensar sobre el cuerpo, sobre cómo el cuerpo contiene dolores, contiene tensiones, sensaciones de bienestar asociadas a cómo me siento y eso qué información tiene, o cómo puedo convertir eso en información más que entender que está ahí, cómo me puede activar la reflexión, la palabra sobre cómo me siento. Sí, y en ese sentido, porque nosotros cuando hemos visto el tema del cuerpo, muchas veces sí está muy abstracto y a nosotros nos interesa mucho ver cómo ese cuerpo toca otros objetos, toca materialidad, espacio. Lo que me gustó es estas capas que vas poniendo, ¿no? Empiezas como en capas de cuidado, ¿no? Capas que vas armando, unas capas para que las personas ya al final se sientan entiendan su cuerpo,
sienten el cuerpo con la manta, se cubren con la manta, bordan la manta, se va armando como unos capullos que van armando esta metodología, ¿no? Está muy pensada así, ¿no? Sí, pues digamos, va como configurándose así. Yo no creo que yo haya dicho, quiero hacer una metodología que tenga muchas, tipo cebolla, que estoy ahí como con muchas capas. Sí, siempre he intentado como entender como los ejercicios, los encuentros con las otras personas, como muy performáticamente, como ¿no? Como cuando uno va a una cita, no sé, ¿no? Entonces cómo te vistes, qué piensas, qué actitud tienes, estás ahí, cómo sales de ese lugar, ¿no? Porque a veces somos muy violentos también para entrar al lugar, salir del lugar, estar en el lugar, estamos como ahí, como generar un ritmo, ¿no? Una cosa como una canción, como la música, ¿no? La música comienza, tiene silencios, hay momentos de éxtasis y luego va uno saliendo y luego la quiere escuchar de nuevo, pero igual es como que te llevan como una ola, pues, como el ritmo, los ritmos que están ahí. Creo que para mí eso es muy importante, digamos, como generar, es como si hay algo que me haces pensar ahora con tu pregunta, es siempre intentar pensar en cómo entrar a un espacio y cómo salir de él de manera respetuosa, responsable, cuidadosa, etcétera. Esa es como una cosa que voy como mirando, ¿no? A veces es difícil salir, o sea, por ejemplo, en esta experiencia estábamos ahí sentadas y como que yo hacía la pregunta y la gente se quedaba callada y yo no podía tener la claridad de, ¿será que alguien está esperando para decir algo? ¿Lo va a decir después? ¿Cómo qué hacer con ese silencio ahí? Y no sé si, pues digamos como que hubo muchos ritmos en ese momento de conversación. Después, o sea, hicimos el ejercicio para quienes nos están escuchando de una cartografía corporal sobre una cobija y después tuvimos un momento de descanso y luego se invitó a la gente a intervenir ese objeto textil de la manera en que decidiera hacerlo y para eso se habían dejado unas agujas enhebradas sobre las cobijas y todo eso va sumando. El ejercicio originalmente no tenía todos esos detalles, hay detalles que siempre le voy colocando, ¿no? Esto, por ejemplo, de observar la belleza del otro ahí vulnerable, esa es una cosa, por ejemplo, que nunca la había hecho. O sea, nunca le había pedido a alguien, bueno, ahora que estás ahí, qué belleza observas ahí, señala esa belleza, ¿no? O sea, como que alguien te diga, qué linda estás hoy, Paola, ¿no? Pero que te lo diga como que sea capaz de reconocer la belleza en el otro. Es una cosa que no solemos hacer. Entonces, pues bueno, ese fue, por ejemplo, un gesto nuevo. Después de que se hace ese trabajo, la gente hace la intervención, las agujas enhebradas sobre las cobijas, también era una cosa que había hecho una vez antes, pero no siempre estuvo ahí. Invitar a la gente a fijar en el objeto eso, la reflexión puede fluir más o fluir menos. Y en ese momento de la reflexión, que ocurre después de una pausa, siempre acomodando los espacios para que la gente llegue, hay un poco también de magia, si se quiere, como de sorpresa, de que tú entres a un lugar y sientas que ha sido dispuesto para ti, ¿no? Qué lindo es cuando tú llegas a un lugar y sientes que han colocado una mesa para que tú te sientes y como que uno se siente como, ay, me estaban esperando. ¿Qué hago con eso, no? Inspirado, si se quiere, un poco, muy antropológicamente hablando, en lo que hacen los gestos de regalo, cómo construyen vínculos, ¿no? Cómo establecemos relaciones, las relaciones cómo están establecidas a propósito de ese yo te doy y tú me das, y luego, ¿no? O sea, que esos intercambios que no están mercantilizados aún, por favor. Algunos sí, pero bueno. Entonces, ¿cómo se puede propiciar esto? Y lo comentaron también, ¿no? Como que agradable esto de no estar a cargo y dejarse cuidar. Claro, y también reconocer que en ese dejarse cuidar hay un montón de trabajo, llamar la atención sobre el trabajo que hay de disponer una mesa, ¿no? Porque le dejamos mucho al momento de la metodología, como al momento del taller, y no necesariamente a la antesala ni al después, ¿no? Es como que a veces te escucho con mucha atención, pero no pensé tanto las preguntas. O pensé mucho las preguntas, te escucho con mucha atención, pero no tuve en cuenta en dónde hicimos esto, quién es esa persona, cómo estoy vestida, ¿no? Como esos pequeños detalles cotidianos, triviales, que son tan importantes a la hora de generar intimidad. Y lo que la intimidad, por supuesto, provoca, ¿no? Que básicamente, como que no es generar intimidad por generar intimidad, sino entender que la generación de intimidad está también invitando
invitando a un tipo de responsabilidad, porque pues yo tengo que tener mucho cuidado con lo que pasa ahí, es muy delicado, ¿no? O sea, la gente lloró en ese espacio sucesivamente, hubo silencios muy dicientes en ese momento, miradas, formas, ¿no? Gestos de no quiero salir de aquí, este es un espacio seguro. ¿Qué haces con eso? ¿No? ¿Cómo te haces responsable de eso también, no solo como información, sino como algo que la gente también está necesitando, una necesidad que hay, más allá, digamos, de la información que se está produciendo y una información producida por la generación de la propia intimidad? Entonces eso es muy importante, como la intimidad como algo que necesita cuidarse, pero que también es generativa. Las reflexiones que emergen de un espacio íntimo son muy particulares, pero como situadas además, ¿no? Están muy situadas, ¿no? ¿Qué hacer con ellas? ¿Sí? ¿Cómo trabajar con ellas? Sin extraerlas, entonces, pues bueno, por eso me refiero un poco a los flujos de cómo entrar y salir de ese espacio, que son cosas pues que creo que están como en el centro de la propuesta que se trajo. ¿Y cómo nos sentiste a los participantes de este taller? ¿Cómo nos viste involucrados? Tú en algún momento contabas de esto de escuchar bordando, ¿no? Sí. Como hay ciertos momentos en esta metodología que nos hacen ver otros sentidos, que algunos nos involucramos de alguna manera u otra, otros se emocionan más, otros... ¿Cómo nos sentiste a las personas que participamos? Bueno, lo primero que creo que ese creo que es producido, ¿no? O sea, no creo, lo he dicho en otros momentos, tomar una aguja no es un dispositivo metodológico. O sea, bordar en sí mismo no es un dispositivo metodológico. Hay un escenario que está creado para que el dispositivo funcione, digamos, más que para que el dispositivo funcione, que hace parte del dispositivo y que lo hace funcionar, ¿sí? Y no me parece menor eso, ¿sí? Entonces, antes de que alguien borde, el bordar genera algo y seguramente lo habrás escuchado, lo habrás experienciado, quienes nos escuchan lo habrán visto alguna vez, que hay la infraestructura que se crea entre una aguja y un hilo enhebrada, una tela, es muy circular, materialmente hablando. O sea, tú estás construyendo, hay un círculo, hay una cosa, no sé circular, aquí no sé, los artistas que nos están viendo dirán si será circular o no, pero digamos cerrada, una cosa pues así como contenida. Sí, yo estoy con un objeto, estoy agarrando un objeto, se produce una cosa contenida entre lo que lo sostengo por un lado y con la otra mano estoy haciendo algo ahí. Muy flexible, esa contención se puede mover conmigo. Me aquieta también, es un movimiento muy lento. Entonces, todas esas condiciones materiales también son generativas de un cierto tipo de disposición. Configuran una disposición corporal específica. Entonces, pues claro, las personas que se dedican a bordar pues siempre refieren como a cuestiones más meditativas, calmantes, que están produciéndose ahí en ese hacer. Ahora, ¿qué pasa? Y es un poco lo que hace que esta metodología emerge. ¿Qué pasa si yo intento configurar eso? ¿Qué necesito para que eso pase? Y no me parece una pregunta menor, porque sí creo que muchas veces la gente lo que hace es como, no, pues le doy agujas a todo el mundo y los invito a bordar, ¿sí? Les enseño a bordar o los invito a bordar y ya, y no presté atención a lo demás, ¿no? Entonces ahí termina la gente, sí, hace una cosa y luego la deja. No porque por eso digo, no porque yo borde, estoy construyendo, hay mucha repetición en quien borda, mucho ejercicio de bordar constantemente para que eso se instale. Si yo tengo 3 horas con una persona para hacer un ejercicio, el bordar puede ayudar a configurar eso, pero no está solamente ahí en ese gesto. Se necesitan otras cosas más. Entonces, bueno, todo esto como antesala a la respuesta de la pregunta que me haces. Yo creo que en este caso, por ejemplo, era importante configurar esa disposición. Por eso la necesidad un poco de explorar el objeto. Yo les decía ayer, bueno, si pueden, duerman con él esta noche. Envuélvanse no sé cómo se dice eso, envuélvanse con el objeto, ¿sí? Para que quede un poco como que despiértense con esta cosa encima, que les cueste quitárselo en la mañana. Siéntanlo un poco, y también llegamos acá a sintamos el objeto. No nos detenemos, Paola, es que es muy frenético todo.
no nos comemos de afán, no nos detenemos. A la cabeza, además, todo el Sí, rato, ¿no? sí, no paramos. Entonces, la invitación a sentir, a sentir la textura, a mirar con detalle, con ningún otro pretexto que ese. O sea, ningún otro pretexto que sentir y sentirme en ese contacto, porque lo textil también, digamos, de alguna manera al ser una segunda piel, me está tocando de vuelta. Entonces, no solo yo tocándolo, sino ella también me toca, también yo siento el roce que genera, la caricia, ¿no? También la siento. Entonces, una invitación a eso, a entrar en el objeto, a sentirme parte de él, a reconocer que ese es mi cuerpo también, que ese que está ahí es mi cuerpo. Ahí, por ejemplo, creo que creo que es una cosa que hay que guiarla. O sea, yo quiero llamar la atención sobre el montón de trabajo que hay detrás de eso, que uno dice, bueno, no, pues sí, yo ahí en la cobija, vuelta pulga, mirando allá, era lindo, o sea, yo no sé, quienes nos estaban viendo como ver el objeto ahí, o sea, los cuerpos ahí con la cobija puesta, es muy bello, ¿no? Como esa imagen, ver cómo cambian los rostros de la gente después de ese ejercicio, con una pequeña sonrisa sutil ahí, ¿no? O sea, hay transformaciones chiquiticas, llamar la atención a eso, es como, ahí hay un trabajo de decir, ¿cómo llamo la atención al gesto que se está produciendo en tu rostro en este momento? Para que lo notes, porque es que uno no se da cuenta. La felicidad es un instante y uno no lo notó. La rabia a veces dura un poco más, se siente más, pero hay cosas como muy sutiles a las que uno les presta atención. Entonces, prestarle la atención a eso. O sea, un ejercicio permanente de llamar la atención propia sobre eso que está ocurriendo, pero ver esas cosas, ver a la gente como en la jugada, ¿no? O sea, como quienes llegaron querían venir y quienes no querían participar dijeron. Entonces como que estaba un poco ahí el espacio como definido por eso. Entonces yo creo que había mucha voluntad de participar, de hacer el ejercicio como con entusiasmo, un paso adelante. Entonces el cuerpo moviéndose y la invitación a hacerlo y cómo lograr guiar cuando hay tensión, ¿no? O sea, como estar muy atenta. Seguramente no lo habré logrado en todos los casos, pero pues intento poner mi atención en eso, bueno, qué cuerpos están más distantes, qué puedo sugerir verbalmente para que haya un poco más de cercanía, cuál es la cercanía que puede haber, cómo guío el ejercicio de respiración para que la gente esté ahí sabiendo que los otros alcanzaron a terminar de hacer la figura, ¿no? En qué momento le presté demasiada atención a eso y se me olvidó y el otro ya se desconectó. Entonces como hay mucha energía mía puesta ahí en ese espacio, pero también creo que la gente estaba como con mucha disposición. Luego en el ejercicio ya de conversación, que estábamos ahí como ya abordando y con la cobija encima, sentí, pero habría que preguntarle al grupo, sentí mucha tensión puesta en lo que se estaba diciendo. No mucha gente respondió a las preguntas, alguna gente las respondió, pero sentí que había mucha escucha. Sí, yo incluso escuchaba a una de las participantes quitándole las motas a la cobija, a la mugre. Entonces yo escuchaba ese ruido, la cinta de enmascarar pegándose y después, o sea, se lograban escuchar esas pequeñas cosas que pasaban ahí. La gente estaba muy conmovida, me pareció, pues hubo gente que se quebró también, las voces se quebraron, se evocaron, gente que no dijo cosas y que estaba llorando. ¿Sí? También como se vinculó con la otra, ¿no? Sí, como una configuración de relacionalidad ahí también. Que también eres cómo cuidas eso, ¿no? Cómo sales de eso, entonces también qué preguntas haces, cómo logras sacar a la gente de ese espacio. Espero haberlo hecho bien. Ahí como ese cierre siempre me genera mucha tensión, pero como que creo que hubo mucha disposición de parte de la gente, mucha disposición a la reflexión, a la escucha, a lo sensorial también, al ejercicio que se propuso, como hacerlo que de muchas maneras, de muchas formas. Estaría lindo ver fotografías de lo que, como algunos registros de las cosas que hicieron. Para quienes nos escuchan, hay una página de internet en donde está la estructura de la metodología propuesta, digamos, más que de la metodología, la estructura del ejercicio, de cómo se puede hacer, bastante bien explicado, por si se quiere hacer y alguien lo quiere adaptar, siempre muy cuidadosamente preguntándose para qué, cómo y demás. O sea, no solo siguiendo un libreto, pero digamos que el libreto
¿Cómo se llama la está página? Ahí. La página se llama artesanaltecnológica.org y el proyecto se llama Abordando Cuerpos que Escuchan, y esta sesión en particular que se hizo en el caso del proyecto original era Sentir, era el nombre del encuentro textil que se propuso. Ya. Tú dijiste recién que había mucha energía mía ahí, ¿no? ¿Cómo sientes tú cuando se implementan, cuando pasamos por estas cuando cuerpos pasan por estas metodologías? ¿Qué te pasa a ti con esto, ¿no? Con estas formas tan cuidadas, porque sé que le pusiste mucho cuidado, nos mandaste instrucciones de cómo cortarlas cuadraditos, sabíamos que venía algo cuidadoso, pero también, ¿qué te pasa a ti con el trabajo con estas metodologías y con la posibilidad de que las personas que están aquí, que son estudiantes de doctorado, las puedan incorporar en sus propios trabajos? ¿Cómo? No, pues yo lo siento como un ejercicio político. O sea, para mí, que poder compartir esto, pues porque yo podría decir, esto es mío, lo hago yo, ¿sí? O sea, como podría patentarlo, sí, apropiarme de él, reclamar que mi ego salga diciendo yo lo hice. Para mí es importante como que estas cosas circulen, ¿no? O sea, pienso que en este contexto de agotamiento en el que estamos, no sé, lo digo con humildad, ¿no? O sea, quiero decirlo como, puede sonar, porque yo a veces hablo fuerte y la gente me pone un ego que no tengo, entonces, o que yo no quiero, pues, digamos, presentar así, con modestia también lo digo, como que para mí son espacios muy transformadores, ¿sí? Lo he visto, o sea, he visto cómo el espacio es transformador para quien hace la metodología que me ha acompañado, o sea, estudiantes, colegas que me han visto ponerla en escena y que se han conmovido con ver lo que ocurre. Entonces, pues digamos, yo recibo eso con mucha modestia, me conmueve también de vuelta, me siento responsable de eso. Entonces, cada vez que hago este tipo de cosas, pues como que me pongo en disposición de agradecimiento también con la oportunidad. Entonces, pues bueno, muy agradecida, me genera agradecimiento, siento que estoy generando bienestar y pues digamos del bueno, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy conmovedor en un contexto como el que vivimos. O sea, me parece profundamente político que podamos darnos estas oportunidades de detenernos, de sentirnos vulnerables, de dejarnos cuidar, de reconocer el trabajo que hay en el cuidado. Me parece muy, muy potente a lo que eso nos puede invitar. ¿Qué pasa después? Pues no tengo ni idea. O sea, yo hasta ahora no conozco a alguien que tampoco es que tenga tanto tiempo. De este caso, el ejercicio se hizo el año pasado en junio, esta es la tercera vez que se hace, pues tampoco es que esté yo haciendo democratización, o sea, como un trabajo político, democratizar las métodos. Gente acostada sobre cobijas, en talleres sobre esto, una y otro, no me alcanza la vida, desafortunadamente. Pero sí creo que hay un ejercicio, digamos, para mí es político lo que pasa ahí, en el sentido de que puede invitar a la gente a pensar sobre lo que está ocurriendo, pero también está la posibilidad de que lo hagan, siempre llamando la atención a lo que implica que lo hagan, ¿no? Porque es que reproducir cosas es muy fácil. Sí, es muy fácil. Algo mencionabas tú hoy día sobre la importancia de que a uno le afecte primero, como un proceso de investigación doctoral sobre todo, ¿no? Que tiene que estar uno ahí presente, sí. Y que le tiene que transformar a uno también para poder sacarlo de ahí, ¿no? Sí. Como que lo importante de eso, ¿no? Sí, y esa es una cosa, por ejemplo, que no está en el origen de la metodología, o sea, son como de las cosas que he aprendido también. O sea, he venido con las veces que lo he hecho y el tiempo ha pasado, comienzo a decir, bueno, acá esto es importante, ¿no? Y esa es una cuestión que recientemente como rondándome, ¿no? O sea, en términos de cómo voy yo en relación con la investigación, sobre todo en contextos que son muy extractivistas, donde la investigación, en los contextos académicos en los que, digamos, lo que importa es la figura del autor, ¿sí? Individual. Que hace cosas, ¿no? Que tiene vida propia por fuera de ese sujeto, ¿no? Como esta cosa, pues, tan poderosa en el sentido Foucaultiano, pues, de quien escribe una obra y ese objeto
adquiere vida propia por fuera de quien está allí. Entonces, si estamos todo el tiempo escribiendo estas obras que además nos puntúan y nos dan réditos y una cosa pues así como construyendo un ego masculino muy, muy fuerte. Entonces, cuando estamos en ese contexto de producción capitalista del trabajo académico, cuando generar espacios donde una piensa, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, porque creo que buena parte de eso es una cosa que está afuera, ¿no? Es un espejismo. Allá. Sí, el capitalismo nos genera espejismos todo el tiempo, de bienestar, de riqueza, ¿no? Son espejismos sostenidos sobre precariedad, sobre extractivismo, ¿no? O sea, toda esa ficción está sostenida sobre un montón de pobreza también. Entonces, cuando existe la posibilidad de detenerse y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo yo esto? ¿No? Pero porque en el yo, ¿no? Una vuelta al yo de adentro, ¿no? No el de afuera no el ego que me están construyendo, sino el de adentro. El sentido. Sí, o sea, pues esta cuestión no identitaria, sino de la existencia. Yo no sé cómo se dirá eso, no sé seguro hay un término especializado para eso, tengo que preguntarle a algún psicólogo o psicóloga a propósito, porque seguro lo hay, pero no me lo sé. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿No? En investigaciones que son distantes, sociales sobre todo, que son como, sí, yo hice la obra, pero ¿qué hice yo de la obra? ¿Por qué yo la estoy haciendo? ¿Por qué me importa? No en el sentido ni de la culpa, ni del heroísmo, no esas figuras, digamos, épicas, que son muy androcéntricas también, sino en el sentido de qué hago parte, ¿sí? ¿Cómo yo hago parte de esto? No yo lo hice y está ya, distante, no, sí, ¿por qué esto es importante para mí? Entonces, esas preguntas son necesarias, digamos, en un contexto en donde estoy llamado pues a salir todo el tiempo, no estar en la afuera, ¿no? La intimidad, lo que siento, el dolor, el malestar, la incomodidad, ¿no? Esas cosas, no, todo está bien, todo funciona. Guárdelo por allá. Sí, eso mejor dicho. Y aquí pues es un poco como, bueno, espérate, porque es importante para ti. ¿Cómo estás tú ahí? A las mujeres nos cuesta mucho porque siempre estamos muy en el cuidado del otro, y yo cómo voy ahí, y yo cómo me siento con eso, y qué cargas me genera. Y a las personas no binarias pues otro tanto, ¿no? Y en el caso pues de los chicos que están, digamos, estas figuras masculinas de fuerza, poder, yo siempre estoy, yo todo lo puedo, ¿no? Y en el momento, bueno, no, espérate, y la vulnerabilidad, y cómo vas, y cómo estás con los otros, y cómo te sientes, ¿no? Entonces ese llamado adentro, es un llamado adentro que creo que tiene mucha potencia también para activar otras formas de escucha, para entender también de otras maneras la información que se produce, las preguntas que me hago y lo que hago con ellas luego en términos de las historias, sí, de las historias que se cuentan. Sí. Y en eso último, porque la pregunta original y que venimos hablando varios semestres, ¿no? Que hemos tenido cursos sobre esto, sobre la interseccionalidad, el espacio, el cuerpo, como la pregunta que teníamos, yo creo que también es mucho más fácil entrar a esas discusiones desde una mirada más íntima también, poder entender cómo eso está, cómo el cuerpo. ¿Cómo ves tú que estas preguntas que tenemos sobre la interseccionalidad y el cuerpo y el territorio entran con este tipo de metodologías? Bueno, yo creo que facilitan ciertos cuerpos y otros no tanto. Yo nunca he trabajado sobre masculinidades, pero yo no sé, sí me llama la atención que sea tan difícil para un hombre participar de un espacio como este. Entonces sí me queda la pregunta sobre metodologías interseccionales para sujetos que de pronto no encajan mucho dentro de lo que está propiciando esto. Pensaba hoy, por ejemplo, si este tipo de ejercicios, ¿cómo podrían ser útiles para pensar sexualidades disidentes? Pensé, esto podría funcionar para algo así, para preguntarnos por corporalidades y cómo se siente la disidencia, pero no sé si tenga que ser así mismo. Me preguntaba, sin nunca haber trabajado no soy experta en ese tema, pero pensaba en la interseccionalidad que configura la disidencia. Bueno, cómo ciertos cuerpos, cuerpes que están ahí, cómo se puede generar, qué intimidad necesita generarse ahí, o en el caso, por ejemplo, de los hombres, ¿sí? En estos espacios
digamos, hoy había un chico, la vez anterior que la hice había un muchacho que estuvo en el suelo haciendo el ejercicio, la primera vez no hubo ninguno. Sí, entonces la mayoría del género que están puestos ahí son personas que se enuncian como mujeres. Algunos cuerpos disidentes, pero son los menos. Me pregunto por cómo las metodologías necesitan, sobre todo cuando cómo se pueden adaptar a ese otro tipo de cuerpos, qué tipo de adaptaciones requerirían. Y es una pregunta desde la ignorancia, porque nunca he trabajado nunca he tenido un trabajo enfocado profundamente como con hombres, ni con personas disidentes, digamos, del género. Me he encontrado con personas disidentes del género en estos espacios y me he encontrado con que a veces, y no creo que nos pasó, con que a veces una se pregunta, bueno, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo manejo esto? ¿Qué tipo y por eso lo enuncio también y lo digo, hay que tener cuidado con que la metodología no genere violencia, hay que tener cuidado con la vulnerabilidad que se está poniendo ahí. Entonces, creo que hay momentos en que esos cuerpos también llaman la atención, o cuerpos racializados, por ejemplo, que se enfrentan a un espacio de intimidad con sujetos que han ejercido racialización negativa hacia esos cuerpos. Me parece que son preguntas importantes cuando en el centro está esa pregunta, ¿sí? Creo que es importante, porque si yo me estoy preguntando por la intimidad en la investigación, pues no importa tanto, pero sí pasa que puede ocurrir que las personas que están participando de ese espacio están habitando ese cuerpo. ¿Cómo reconozco ese cuerpo que está ahí? Para que el espacio sea un espacio, o sea, como que es un llamado de atención, sobre cómo reconozco las formas de actuar que tengo en mi performance investigativo, en donde puedo reproducir formas de violencia sin darme cuenta, ¿no? No intencionadamente. Pero es un llamado de atención permanente, sobre todo para personas blancas o blanco-mestizas, como es mi caso, ¿sí? Una mujer cisgénero. O sea, pues, ¿cómo me enfrento yo desde ese lugar con una persona racializada negativamente y con una disidencia de la sexualidad? Digamos, yo frente a eso yo soy la norma, ¿sí? Y entonces, siendo la norma, pues eso me llama también, me interpela, ¿no? Entonces, como que creo que son interpelaciones, en este caso, en principio, pensaría que son interpelaciones que tienen que ser capaces de modificar los acercamientos que tenemos investigativos. Y son llamadas de atención permanente, ¿no? O sea, yo hoy me enfrenté con algunas de esas preguntas. Me ha pasado, por ejemplo, también con personas que encarnan cuerpos gordos y, ¿no? O sea, como que son cuerpos que generan incomodidad, ¿no? O sea, que no nos generan, no es que sean incómodos, ¿no? Estamos tan desacostumbrados estamos tan instaladas en la norma del cuerpo, que cuando un cuerpo se sale de eso, pues bueno, si yo estoy haciendo una propuesta de investigación corporal, pues ¿cómo me abro a eso, ¿no? ¿Cómo me abro a eso cuando estoy generando intimidad, ¿no? Entonces estoy poniendo a dos personas a juntarse y a tocarse, y son personas que están habitando esos cuerpos que han sufrido formas de discriminación y de invisibilizamiento, no sé cómo se dice, han sufrido, digamos, la invisibilización ahí. Entonces, ¿cómo reconocer eso respetuosamente? Son preguntas que creo que las tengo y que aparecen en el momento en que se ponen en escena, porque pues no trabajo con esos, ahí no está mi pregunta, pero creo que la interseccionalidad invita un poco a la investigación en ese sentido. Y aquí he dicho pues cosas también sobre en la escena, por ejemplo, que estamos trabajando, la presencia de esos otros cuerpos también como nos llaman la atención general, pero no, la pregunta en sí misma no es, digamos, de la investigación, no es interseccional, sino cómo la interseccionalidad me puede, digamos, habilitar la mirada y la guía del espacio que estoy creando. Sí, súper bien. Tania, hemos estado aprendiendo mucho de ti en estos días, estoy escuchando muy atentamente todo lo que estás diciendo y sintiendo más bien, me está entrando por distintas partes.
Y creo que, bueno, estamos desarrollando cosas, estamos inventando cosas, estamos creciendo todas juntas también, así es que agradezco mucho tu presencia aquí en Chile. Te estás así casi volviendo chilena, además, estás aprendiendo de todo lo que estamos haciendo aquí. Así es que sí, vamos a seguir conversando, pero muchísimas gracias por tu disposición y por estar aquí. Yo estoy muy agradecida también de la oportunidad, que pues la confianza y Chile es atrayente. Tengan cuidado, volveré. Muy bien, te esperaremos. Gracias. Listo.